Bueno, sean todos bienvenidos a esta tercera sesión de la Confesión de Fe de Londres de 1689 y vamos a iniciar ese tiempo de estudio orando y entregándolo a la mano del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por permitirnos reunirnos a través de este medio, por mis hermanos o invitados que están a través de este estudio. Gracias porque has sido bueno con nosotros todo el tiempo, porque has estado al cuidado de nosotros y porque nos has permitido disfrutar de tu palabra. Gracias porque ella es nuestra única regla. Entendemos que en ella encontramos la verdad absoluta. No podemos negarlo. Gracias porque a través de ella no solo te podemos conocer a ti, sino podemos conocer quiénes somos delante de ti. Gracias porque tú eres quien nos motiva a que constantemente aprendamos, a que constantemente escudriñemos tu palabra y te conozcamos más. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Bien. Nosotros hemos tomado 3 sesiones para poder trabajar el capítulo 26 de la Confesión de Fe. Pues son 15 párrafos y la idea de esta sesión es poder terminarla. Sé que en la sesión anterior pudieron tal vez surgir algunas preguntas y mi invitación es a que se acerquen a sus pastores para que puedan profundizar en ellas. Bien. Otra vez, motivándolos siempre a que la regla principal sea la misma palabra. En la sesión anterior vimos el mandato, origen de la iglesia local, la membresía de esa iglesia local, la autoridad conferida a la iglesia local y finalizamos con los gobernantes de una iglesia local. Entonces, si quieres abordar nuevamente estos temas, te invito a que veas el video anterior a esto. Para esta sesión vamos nosotros a iniciar esto que está aquí. El misterio de los pastores y el sostenimiento del mismo de la iglesia, otros predicadores en la iglesia local, si estarían habilitados o no. Párrafo 12, la sujeción al gobierno y la disciplina de la iglesia. Aquí hablamos no del gobierno civil, que eso hace parte de un capítulo anterior para nuestra confesión de fe, sino el gobierno que ejerce la iglesia. Y la disciplina de la iglesia local, las ofensas manejadas dentro de la iglesia local, la comunión con otras iglesias y los beneficios de la comunión con otras iglesias locales. Vamos a tratar de abordar esto en esta sesión, espero nos rinda. Si llegamos a cierto punto y vemos que nos haría falta tiempo, lo dejaremos para una sesión final. Iniciemos nuestro párrafo 9. La elección de los gobernantes de una iglesia local. ¿Por qué consideramos nosotros esto importante? Porque hablábamos que estos gobernantes son ancianos y diáconos. Nuestros pastores o ancianos y los diáconos, las personas que sirven dentro de la congregación, no son personas que se eligen al azar. No son personas que por su estatus o por su comodidad económica entonces pueden ejercer el ministerio, y hoy vamos a tratar de tocar esos temas. Hechos capítulo 23, como siempre nosotros nos vamos a acercar primero a un soporte bíblico, luego vamos a pasar a nuestra confesión de fe y finalmente terminamos con algunas preguntas que podrían surgir de allí. Hechos capítulo 14, 23, leo en favor de ustedes. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y Hechos 6, del 1 al 7, vemos esa elección de los diáconos. ¿Por qué? ¿Por qué constituyeron? ¿Por qué es importante que sean constituidos los ancianos en cada iglesia? Porque entendemos que la iglesia invisible de Dios, o universal de Dios, se ve reflejada en pequeñas congregaciones a nivel de toda la tierra. Pero estas congregaciones que tienen líderes y esos líderes están sujetos a Cristo, esos líderes deben ser instituidos de forma oficial. Allí está, constituyeron ancianos en cada una de las iglesias.
Más adelante vamos a ver quiénes participan en esa constitución. ¿Cómo lo hicieron? Y aquí es hermoso, habiendo orado con ayunos. No es algo que se toma a la ligera. La elección de los gobernantes no es algo que metemos nombres en un alfolí o en un recipiente y vamos a ver quién es el nuevo pastor. Esto es algo que tiene demasiada seriedad y que requiere de la oración. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Les recuerdan que esos gobernantes tienen un Señor. Eso es algo que en algunas ocasiones ancianos, los pastores o aún incluso los diáconos tratan de perder de vista. Vamos a ver la importancia incluso de la membresía frente a esos aspectos. 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues él, que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, y allí va a continuar. Esto nosotros usualmente lo vamos a ver siempre como las características que requiere o que se le solicita a través de la escritura a alguien que va a ser un anciano, un gobernante, un pastor. Que sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y aquí tal vez estamos abordando un tema que se ve muy comúnmente con la Iglesia Católica, y es que los sacerdotes no se van a poder casar. Pero la escritura no nos muestra esto, nos muestra que el obispo, el pastor, el maestro, va a ser marido de una sola mujer. Conveniencias de esto. Esto va a proteger muchísimo a los pastores en su ministerio. Y animo a aquellos pastores que están sirviendo en su soltería. No es pecaminoso, pero sí por guardar el corazón aún de la iglesia deberían estar en matrimonio. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Apto para enseñar. Alguien que sea un anciano en la congregación, un pastor, debe ser apto para enseñar. Debe tener un lenguaje correcto. Debe tener una disposición hacia la congregación de forma correcta. No estoy diciendo que el pastor se debe acomodar a la iglesia. Estoy diciendo que aún en la exposición de la palabra debe hacerse en forma bíblica. Que tenga sus hijos en sujeción. Ya habíamos hablado, aquí tiene una sola mujer. Sería algo lógico que tuviese hijos, ya que está casado, con toda honestidad. No estamos diciendo que un pastor que no tenga hijos no puede ser pastor. O sea, son aspectos que de pronto estamos tocando, pero que no se generen esas controversias. Ahora, ¿cuál es el párrafo en la confesión de fe? La manera designada por Dios, por Cristo, para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada, esto era lo de Timoteo, y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de los obispos o ancianos en la iglesia. Esto lo vamos a encontrar allá en Hechos, capítulo 6. Es que sea escogido para él mismo por el común sufragio de la misma iglesia. ¿Qué significa escogido como el común sufragio de la misma iglesia? Es que la membresía es que finalmente oficializa la persona que va a estar allá con él. La membresía participa de ello. ¿Por qué? Porque la membresía finalmente también va a estar evaluando a ese pastor o a ese futuro pastor. Y lo otro es que ese que va a ser pastor nunca va a dejar de ser miembro. No porque el Señor haya puesto en él dones, no porque el Señor le haya dado un llamamiento en el nivel ministerial, significa que ya, lo máximo. La Escritura nos dice que debemos de tenerlos en alta estima, pero en alta estima no significa que debemos ahora ponerlos por encima de Dios o por encima de la Escritura. Los ponemos en alta estima
pero la misma iglesia es quien le va a estar constantemente guardando o cuidando a ese pastor. Finaliza la confesión: y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay alguno constituido anteriormente en ella, y para un diácono que sea escogido por el mismo sufragio, esta es la misma membresía, y apartado mediante oración y la misma imposición de las manos. Entre el diácono y el anciano no va a haber una diferencia en la forma en la cual se va a oficializar su ejercicio dentro de la congregación. ¿Cuál va a ser la diferencia? Es una diferencia de roles. El diácono va a estar puesto allí para el servicio, para el cuidado, para estar pendiente de muchas cosas logísticas. El pastor puede asignar al diácono para que dé alguna enseñanza, pero finalmente quien es pastor, quien va a estar encargado de la grey, quien va a responder delante del Señor, va a ser la persona nombrada como obispo, anciano, o lo que nosotros conocemos como pastor. Vamos a profundizar un poco más en este uso de la membresía más adelante, pero aquí era importante anotarlo para la elección de esos gobernantes o de esos siervos, ¿sí? La congregación participa en ello. Una de las formas en las que ellas participan es evaluando a la persona que se ha postulado para diácono o para anciano. Preguntas que pueden surgir de aquí: ¿esto puede ser vigente al día de hoy? Sí, por lo que hemos mencionado. No porque esto haya sido una situación apostólica o esto haya sido después en las cartas, significa que en el primer siglo ya no era, después del primer siglo ya no iba a ser necesario. Eso es algo que sigue vigente para nosotros. ¿Por qué tan pocos entre nosotros? Y este tampoco entre nosotros es si existen congregaciones que también tengan una pluralidad de ancianos. ¿Por qué vamos a ver una pluralidad de ancianos? Y aquí nos tendríamos que devolver a la confesión de fe. Dice que ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia. ¿Sí? Eso nos está mostrando a nosotros una pluralidad de ancianos. Tal vez hemos tocado ese tema en la primera sesión, y es que las iglesias bíblicas, o vemos a través de la escritura, una pluralidad de ancianos. Quiere decir que va a haber más de un pastor. ¿Por qué? Porque esto va a guardar el corazón de ese pastor. La siguiente pregunta que podría empezar a surgir es: ¿de qué manera un pastor no puede poner a un hijo suyo a que lo reemplace cuando él lo decida? Nosotros debemos recordar que el ejercicio del anciano, del gobernante o del pastor en la congregación no es algo que se decide porque viene en la línea genealógica. El ejercicio del pastorado es algo de lo cual debe no solamente tener un llamado de parte del Señor, sino que debe cumplir los requisitos que ya vemos en Timoteo. Estos requisitos van a guardar no solo el corazón de ese pastor, sino también el corazón de la iglesia. Con esto no digo que un hijo de un pastor no pueda ejercer el ministerio. Si ese muchacho tiene el llamado de parte del Señor y cumple los requisitos, no hay nada que le impida ejercer el ministerio. Y la iglesia va a estar de acuerdo con que él lo ejerza, no porque es el hijo del pastor, sino porque ha cumplido esos requisitos. Espero allí haya podido abordar algunas preguntas que surgieron frente a este tema. Si de pronto tiene preguntas y no las puede resolver aquí, o no toque ese tema, escríbalo allí en la caja de YouTube, o comuníquese con nosotros, Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios, en Cali. Bien, nuestro párrafo 10, y nos quedan 5. El ministerio de los pastores y el sostenimiento de los mismos en la iglesia local. Otra vez, nuestro soporte bíblico, Hechos capítulo 6, versos 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. En estos versos, en este compendio que está aquí, vamos a ver el ejercicio del pastor y el ejercicio del diácono. El rol pastoral lo encontramos aquí en los 12 convocaron
Este es el ejercicio pastoral y aquí vamos a ver nosotros el ejercicio de los diáconos para servir a las mesas. ¿Cuál es el tema aquí? Y donde en ocasiones empezamos a tener algunos conflictos. Muchos pastores creen que por ser pastor ellos no deben servir, ¿sí? No deben cuidar o apoyar y cubrir las necesidades también de la congregación. Se centran en que ellos solamente se van a dedicar a la predicación de la palabra. Antes de pasar a nuestra confesión de fe, en el párrafo 10 veríamos 2 Timoteo 2:4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Usualmente nosotros vamos a usar este texto para referirnos a que los pastores dediquen su vocación y su vida entera a la predicación de la palabra, y que el sostenimiento de esos pastores va a ser a través de la misma congregación. Ahora, tenemos casos particulares como aquellas iglesias que en este momento están naciendo y que no tienen los recursos suficientes para sostener a su pastor. No es pecaminoso afirmar que ese pastor pudiese trabajar o tener lo que nosotros a veces llamamos una doble vocación, y no es un término correcto, porque hablar de doble vocación es hablar como de cosas ministeriales y cosas seculares, y estaríamos desligando que todo es para la gloria del Señor. Entonces, lo que queremos aclarar es de que un pastor puede sostenerse a través de un empleo que no sea la predicación de la palabra, mientras, y eso sería lo que nosotros vamos a siempre a procurar, mientras que la iglesia, mientras que la membresía pueda sostener a este pastor. Ahora, la confesión de fe. Siendo la obra de los pastores entender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuenta de él. Es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo lo respeto debido, sino compartir con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada sin que tengan que enredarse en actividades. Aquí la confesión de fe habla de cosas seculares, y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Esta es la descripción de la confesión de fe, que todos aquellos que ejercen el ministerio de cuidar las almas puedan ser sostenidos a través de la membresía, a través de las personas que se congregan allí. Aquí, actividades seculares se entiende por todas aquellas que no se encuentran en el ámbito ministerial, pero no porque alguien tenga un trabajo fuera del ministerio, este trabajo es desmeritado. La Reforma en su historia nos va a mostrar siempre que todo es para la gloria de Dios. ¿Cuál sería nuestra discusión frente a este párrafo 10, el ministerio de los pastores y el sostenimiento de la iglesia local? Lo que ya hemos estado hablando. Significa que todos los pastores de una iglesia local tienen que estar de tiempo completo dedicados a la predicación, la oración, sostenidos por la iglesia, y hemos dicho que no. ¿Cuáles vendrían a ser las discusiones que se pueden generar frente a este punto? Y ya lo hemos tocado anteriormente, tanto en la descripción como en los pasajes. ¿Significa que un pastor debe estar de tiempo completo en la iglesia y ser sostenido por la iglesia? No, eso va dependiendo de las posibilidades de cada congregación. Pero eso no implica que ese pastor no debe ser apto. Eso no implica que el pastor no deba ser apto para enseñar. ¿A qué quiero ir referencia? No significa que porque al pastor no se le está sosteniendo con un sueldo, entonces se está dejando sus obligaciones frente a la congregación. Hay que ser claros con esto. No vamos a decir que él va a empezar a dedicar entonces tiempo para la predicación una vez se le empiece a pagar o él empieza a devengar un sueldo. Desde ya, por su mismo llamamiento, él va a dedicar horas extenuantes al ejercicio de preparar un sermón para entregarlo el día domingo a la iglesia. Entonces, el que él no sea sostenido por la iglesia local no implica que él disminuya
su capacidad para enseñar. ¿Es necesario ofrendar? Nosotros como miembros debemos ofrendar o diezmar efectivamente. Son las herramientas que Dios nos ha puesto a nosotros también para que a través de ellas el evangelio o el reino sea extendido. Nosotros debemos entender que el pastor está allí en su trabajo, en su labor, y en ese ejercicio nosotros lo sostenemos a él. Bien, no es pecaminoso ofrendar o diezmar, no es algo del antiguo pacto, es algo que hoy nosotros estamos vigentes a hacerlo, al ejercicio de con gratitud a Dios acercarnos allí donde nos estamos congregando, a mostrar ese amor de Cristo en la redención a través de el suplir las necesidades de nuestros hermanos. Para poder pasar al párrafo 11, otras personas pueden llegar a predicar dentro de la iglesia. A eso es a lo que vamos a abordar en ese párrafo. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Recuerden, ustedes como miembros de una congregación están puestos allí no como agentes independientes. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí, y quiero antes de pronto abordar lo otro, la primera parte es todo aquel que no solamente ejerce un ministerio, sino que ejerce los dones que el Señor los ha dado, ha sido para glorificar a Jesucristo. Todo don que Dios ha puesto en su vida es para glorificar a Cristo. Esto no se limita a un ministro. Vemos de forma especial los ministros. Hable conforme a las palabras de Dios. Ministro. Ministra, el que ministra, ministra conforme al poder que Dios da. Bien, la persona que llega que está en una congregación, el miembro que está allí, puede hablar palabras de Dios. Esto en el orden de Dios. No es que frente a un culto dominical una persona se levanta de su silla y interrumpe la predicación para entonces él empezar a dar su punto de vista o él empezar a hacer una exposición diferente de la palabra. Esto no permite el desorden en la congregación y hay que ser claros con esto. ¿Qué dice la confesión de fe? Párrafo 11. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra. Sin embargo, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros, también dotados y cualificados por el Espíritu Santo para ello, aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñarlo. Mis hermanos, este ejercicio no se hace de forma arbitraria, no se hace al azar. No es que el pastor un día llega a la iglesia y dice: hermano, usted hoy va a entregar el culto dominical y va a hacer la palabra, o usted va a hacer la enseñanza. Esto está sujeto a una membresía. Esto está sujeto a la disciplina eclesiástica. Esto está sujeto a la autoridad y el gobierno que Dios ha entregado también al pastor, o a los pastores en su congregación. No se trata de que una persona llega a la congregación y a la semana dice: yo quiero predicar. En ninguna forma. Así él tenga, así él posea el don, tenga las cualidades, él debe se presente como por tener esas cualidades, él debe ser aprobado y llamado por la iglesia. Aprobado y llamado por la iglesia. Entonces, todo esto nos lleva a el orden. El orden. Esto es algo que vamos de pronto a reiterar en algún momento en este ámbito del tema de la iglesia, pero es el orden. Dios no es un Dios de desorden.
es un Dios de orden, y ese orden se ve también reflejado en la iglesia. Pasemos a nuestro capítulo 12, nos estamos acercando ya al final de este capítulo 26, el párrafo 12. La sujeción al gobierno en la disciplina eclesiástica o la disciplina de la iglesia local. Acerquémonos al texto. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mis hermanos, obedecer a nuestros pastores glorifica también al Señor. El sujetarnos a ellos es gloria para el Señor. Este obedecer a vuestros pastores no es una cosa de libertinaje tampoco. Otra vez, estamos hablando siempre del orden. Ese obedecer a vuestros pastores, ¿en qué va a estar fundamentado o cuál va a ser el marco de esa obediencia? La Escritura. Es la Escritura, la palabra de Dios. A través de ella nosotros nos sujetamos a nuestros pastores como personas a las cuales Dios ha puesto para que velen por nuestras almas. Entonces, no nos quejemos. No nos quejemos para cuando un pastor, nuestro pastor, se acerca a nosotros y nos llama la atención y nos llama al arrepentimiento. Es tarea del pastor hacerlo. Y vamos a tratar un poco más adelante el proceso de la disciplina, como cuando tú te acercas primero a tu hermano, luego te acercas con otro testigo y luego el proceso. Pero el pastor está facultado para acercarse y llamarte la atención. Recíbelo con alegría. 1 Corintios 5, 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo nos llama a que debe haber una distinción entre el creyente y el no creyente. Y esto es algo que ya hemos tocado en capítulos anteriores. Siempre va a haber una distinción, pero Pablo no dice, es imposible que usted no comparta el espacio geográfico, no comparta unas palabras con aquellos que no sean ávaros, ladrones, fornicarios o idólatras. Dice él, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, no vivir en esa tierra. Y le digo algo, si usted sale de este mundo para no compartir con un ávaro, un fornicario, un ladrón o un idólatra, déjeme decirle que al sitio donde usted vaya o llegue tan lejos, allí va a estar usted. Y por el pecado que aún habita en usted, por ese remanente, usted va a pecar y puede llegar a ser un ávaro, un ladrón, un idólatra o un fornicario. Ese salir del mundo. Ese salir del mundo no implica que yo debo irme a una montaña. Pero Pablo sí está diciendo que aquellos que dicen, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, que dice ser creyente, practica estas cosas, se deleita en estas cosas. Nosotros no afirmamos que alguien no pueda pecar, un verdadero creyente no pueda pecar. Lo que nosotros decimos es que el verdadero creyente no se deleita en ese pecado. Con ese tipo de personas que diciéndose ser creyentes y pecan, dice con tal ni aún comáis. Esto hace parte del ejercicio final de la disciplina eclesiástica y vamos a verlo ahora en nuestro párrafo. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales, que ya hemos dicho que esto es membresía,
cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina. La membresía, unirse a una iglesia local, la membresía va a tener unos privilegios, pero también va a tener unos deberes. Estos privilegios y responsabilidades son inherentes, son algo que viene a través de la membresía. Recordemos que el ejercicio, otra vez, no es que somos agentes individuales, somos un cuerpo, y como cuerpo nos edificamos unos a otros, y ese edificarnos unos a otros va a hacer que podamos suplir la necesidad de otro de nuestros hermanos. Pero asimismo, cuando nosotros pequemos, van a haber hermanos dispuestos a edificarnos y a restaurar nuestras vidas. ¿Qué preguntas o discusiones podrían surgir de aquí? ¿De qué manera gobiernan los ancianos en una iglesia local? ¿Cómo ejercen ellos ese gobierno? Inicialmente o fundamentalmente, cuando predican y aconsejan en fidelidad ¿a qué? A la palabra de Dios, no manipulando la vida del pueblo. Esto es algo que la misma iglesia debe empezar a estar atenta. La congregación que aún sus miembros no escudriñan la palabra, no profundizan la palabra, va a ser susceptible de la manipulación. Si tú hoy ves iglesias o pastores que dirigen iglesias y que manipulan a los miembros, es porque ni siquiera estas personas se están llenando de la palabra. Entonces un pastor ejerce su gobierno en la predicación y el consejo fiel de la palabra de Dios. La disciplina es contraria al amor. La iglesia no es el hospital del amor. Y el tema del amor muchas veces es desmeritado. Nosotros pensamos que porque Dios es amor, entonces nuestros pecados no tendrían unas consecuencias. Y el punto es que la más grande consecuencia que ha tenido nuestro pecado ha sido la muerte del Hijo de su Hijo, Jesucristo. ¿Tú crees que solamente fue el olvido de tu pecado? Estaríamos hablando de un Dios que realmente es injusto. Para que la justicia de Dios fuese satisfecha, en vez de haber muerto tú o yo por mi pecado, Cristo lo hizo en nuestro lugar. Ese hospital del amor no implica que tu pecado o mi pecado va a ser consentido. Vamos a tener permisividad para seguir pecando. Al contrario, se va a ejercer una disciplina en el amor. Se va a ejercer una disciplina en el amor. Y la iglesia lo va a hacer. La iglesia oficialmente, sus pastores, sus diáconos, sus miembros. Por ahora me gustaría pausar aquí. Nos haría falta una sesión más. Los invito a que estén conectados allí con ello. Sé que de pronto, terminando de esta forma, quedaron algunas preguntas. Lean la confesión de fe, tal vez allí van a poder encontrar algunas respuestas de los párrafos, los 3 párrafos que nos quedan. Esos 3 párrafos los vamos a dejar para la próxima semana y vamos, como van a ser solo 3, y espero que esos 3 no nos ocupen toda la hora, vamos a dedicar un tiempo especial para preguntas. Entonces, esta semana, en este momento, esté preguntando acerca de las cosas que han surgido hasta ahora. Entonces, finalizo con esto. Recuerden, la iglesia es el cuerpo de Cristo, conformado por creyentes. De forma visible o de forma local vemos congregaciones. Esas congregaciones oficiales o bíblicas van a tener pastores, diáconos y membresía. Este ejercicio lo que hace es que bajo la autoridad de Cristo, los pastores van a enseñar, aconsejar a la membresía para que se conduzcan conforme a la palabra del Señor. Y los diáconos van a apoyar al pastorado para el ejercicio de obras de misericordia
y todo lo que demás compete con respecto a la iglesia, todo el tema de servicio, todo el tema de arreglos, absolutamente todo eso que compete también al ejercicio de la iglesia. Pero los pastores, hemos dicho ya, se van a centrar un poco más en el tema de la predicación de la palabra. Sujetémonos siempre con alegría, no nos quejemos de ello, al contrario. Y si en ese momento estás teniendo una discusión o ves un espacio para salirte de tu iglesia o donde te estás congregando en ese momento, ora al Señor, acércate a tu palabra, porque si ellos están haciendo un mal procedimiento, tú estarías en la libertad de salir de allí, que no esté bajo la escritura, pero si ellos lo están haciendo conforme a la escritura, sujétate a tus pastores, porque lo que está ocurriendo allí es tu edificación conforme a la palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, has sido bueno con nosotros en este tiempo. Gracias porque dependemos completamente de ti. Gracias por habernos dado un orden para la edificación mutua, Señor. Ponemos en tus manos la vida de pastores, la vida de los diáconos y la vida de la membresía, Señor, de cada una de las iglesias, de personas a las cuales se está dirigiendo también este mensaje. Señor, entendemos que tú tienes el control de absolutamente todo, que si tú has llamado personas al ministerio, las sustentarás económicamente, pero de forma especial las sustentarás espiritualmente, porque la tarea de predicar, la tarea de enseñar, no es algo que se toma a la ligera, sino que es de tener temor y temblor, porque es tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a ella, y ayúdanos a poder ser instrumentos de edificación para otros, que cuando otros nos quieran edificar, podamos recibir esa edificación con alegría. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.